Cristo Redentor, en el apogeo de su divinidad, a punto de morir, habla de maternidad y filiación. Con eso premia la fidelidad, con el camino a la gloria. El hombre del linaje santo es pues el hombre que se mantiene fiel a la Iglesia, como Juan al pie de la cruz. El linaje santo es mariano. Es obra especial de Dios. El linaje que pisa la cabeza a Satán es humilde, y como consecuencia de la humildad, es casto. Ni Cristo ni María, ni Juan o Juan Diego o Juan de Zumárraga son débiles al llamado de la carne. Los hombres que Dios acerca a su senda reconocen el valor y la ordenada continencia. Ordenan sus actos a la reproducción en obediencia al mandato de Dios en el Génesis. Creced y reproducíos dentro del cauce marcado por Dios, el santo matrimonio, y viven limpiamente. Tal vez Dios los llame a encauzar su vida a ser fecundos en la santificación por medio de la entrega completa a Dios. ¿Y qué pensar de la presencia de Fray Juan de Zumárraga en el contexto de las apariciones? ¿Tendrá algún significado esta presencia eclesiástica? En la imagen milagrosa todo parece tener significado. La iglesia de su hijo es muy querida para la señora, y es el instrumento de lucha contra Satán. María y su linaje navegan en las mismas aguas de gracia y de bondad, de promesa y de predestinación. Ambas son partes supremas de la obra de Dios, la creación ordenada a su gloria y no a la soberbia de Satanás. Por eso María se presenta en esta alianza, que tiene como principal receptor del mensaje, el día 12 del mes 12 del año de mayor actividad protestante, a un representante de la iglesia de su hijo en el continente americano. La más trascendente aparición, la que quedó plasmada en la tilma de Juan Diego, se efectuó frente a Fray Juan, obispo, y luego arzobispo de la Iglesia de Dios en México. Ni reyes ni promotores del cisma fueron privilegiados. Solo la Iglesia de Dios recibe esta alianza, certificada por la omnipotencia de Dios, no plasmada por mano humana. Contesta la Iglesia por boca de Benedicto XIV, non fecit tal iter omni nationi. No hizo tal en ninguna otra nación. Esto, porque aún el arca de la alianza que entregó Dios a los judíos, no fue hecha por la mano de Dios. La promesa de un redentor hecho por Dios a los judíos, es superada por la confirmación de la redención ya efectuada, y marca a la nación del mestizo cobrizo como protegido por María de los ataques de Satán. Repetimos la opinión de que el hombre fiel a la Iglesia, obediente a la orden de Dios, amigo estrecho y afiliado a María, humilde y casto según su estado, es el que parece ser elegido por Dios para formar parte de su linaje santo. La historia ha demostrado que los grupos que se separan de la Iglesia han caído, primero, en divisiones internas y luego han desaparecido lenta, pero inequívocamente. Las primeras divisiones: maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, monofisitas. ¿Quién se acuerda de ellos? Se separaron del cuerpo de la Iglesia, y se secaron como ramas, sin savia de ciencia y sabiduría que infunde el Espíritu Santo. El orgulloso imperio de Constantinopla, y su Iglesia ortodoxa, aplastada por los otomanos y luego por los comunistas, apenas sobrevive, dividida por supuesto, en varios grupos. Iglesia ortodoxa griega, rusa, chipriota, como le siguieron los protestantes, en 20.000 versiones del mismo error de ignorar al Espíritu Santo, que se manifiesta por conducto de la Iglesia que Pedro y Pablo dejaron en Roma hace 2000 años. Los mismos síntomas de división, como nueva Torre de Babel, y sufrirán con las armas que han producido y alimentado: el antinatalismo, el armamentismo, el comunismo. La historia se repite, y la Iglesia de Dios, al igual que en el Gólgota, parecerá que languidece cuando más brilla su santidad. Los caminos de Dios solo los entiende el hombre cuando es alumbrado por el Espíritu de verdad, y Dios ha escogido como linaje propio al de los hombres que se afilian con el caminar de María, que no corren tras el mundo, que no son ahuyentados por el miedo al gobierno civil, o corren tras las doctrinas de moda. Son aquellos que se mantienen fieles a la gracia de redención, quienes hoy, ahora pisan ya la cabeza del infame, al tiempo en que caminan a la gloria. Así nos dice el Espíritu Santo por conducto de su Iglesia.
Así parece confirmarlo la Trinidad Beatísima en el incomparable evento de las apariciones guadalupanas. Alianza y confirmación, parece ser la tilma de Juan Diego. Respuesta a la promesa de Dios Hijo clavado en la cruz, según los Evangelios. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe no es revelación pública, pero sí es confirmación de la revelación bíblica, mensaje pictórico emanado del pincel de la acción trinitaria hacia la creación. Mensaje queridísimo para todos los católicos de México y del mundo.